Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en este debate público. Gracias por acompañarnos. Hoy queremos empezar este debate público haciéndole un homenaje breve en memoria de Jimena Guzmán Cuevas, de José Muñoz, dos colaboradores muy cercanos de la jefa de gobierno, Clara Brugada, que este martes 20 de mayo fueron ejecutados en un hecho delictivo que pues ha conmocionado a la jefatura de gobierno, a pues todos los que de una u otra manera conocimos a Jimena y a José. Y quiero también iniciar este debate público recordando estas palabras, este mensaje de la jefa de gobierno Clara Brugada, en donde insiste que la lucha contra la inseguridad pública y contra la delincuencia en la Ciudad de México no va a disminuir. De hecho, los últimos resultados de esta estrategia en contra de la inseguridad pública arrojan pues, muy buenas cifras, una disminución del 66% entre enero y abril de este año en relación con el año pasado, por ejemplo, en los delitos de alto impacto y sobre todo en el delito de homicidio y de secuestro. Vamos a escuchar este mensaje de la jefa de gobierno. Iniciaron las investigaciones para esclarecer este lamentable hecho. Este acontecimiento se investiga con el mismo rigor con el que las instituciones realizan su trabajo todos los días. Que no haya impunidad es nuestro compromiso. Y frente a este suceso que pues prácticamente ha conmocionado a la Ciudad de México, está pues otra de los fenómenos, digamos, relacionados con la inseguridad y relacionados con una agenda que yo llamaría la segunda temporada de las invenciones. Esta segunda temporada de invenciones en relación con presuntos vínculos de gobernadores, de alcaldes, de alcaldesas, de legisladores, de legisladoras con el crimen organizado, pues otra vez ha resurgido con una fuerza mucho menor en realidad a lo que se vivió hace 2 años y el año pasado durante el último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero los personajes y la mecánica y los gestores de esta desinformación pues son los mismos. Volvió a reaparecer el periodista Tim Golden, el mismo que a través de ProPublica, sin ninguna información confirmada, ni datos duros, ni mucho menos evidencias documentales o fuentes identificables, están mencionando la existencia de una supuesta lista, le llaman la lista de Marco, en relación con Marco Rubio, el secretario de Estado, que tampoco él mismo ha confirmado nada de esto, pero se ha movido a través de las redes sociales, y aquí lo estamos viendo, en este estudio que nos hizo Carlos Augusto Jiménez, profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cómo de nuevo han querido levantar este tema de las narcolistas y de cómo se ha generado, se pretende generar una vez más una percepción de que integrantes y funcionarios y servidores públicos de la Cuarta Transformación están vinculados con el crimen organizado. Todo esto alrededor de supuestos hechos aislados que no pues confirman nada, como el hecho de que a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, le hayan retirado la visa de Estados Unidos, y a un alcalde de Matamoros. Y en fin, este tipo de hechos aislados se tratan de concatenar en una narrativa que tiene como origen esta disputa de los cuerpos de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos por ver quién puede ser más agresivo en su narrativa contra México, y es una narrativa, pues, evidentemente injerencista. Entonces, sobre este tema también vamos a hablar, y sobre la elección en el Poder Judicial, que es el próximo 1 de junio. Y pues agradezco mucho la presencia de Karen Lozada.
Muchas gracias, Karen. Gracias, un placer. Compañera de Capital 21. A Jonathan Pérez, muchas gracias por estar con nosotros, Jonathan. Querido Villamil, gracias. Gracias a Krishna Corona, nuestro jefe de información de Canal 14. Como siempre, muchas gracias. Jesús Ramírez, colega periodista, coordinador de asesores, que viviste muy de cerca, digamos que el primer episodio de esta andanada de especulaciones y de guerra digital y de pues invenciones en relación con lo que estos periodistas y estos digamos voceros han querido reiterar. ¿Qué diferencia ves con ese momento con el actual, Jesús? Bueno, evidentemente, a diferencia del año del 2024, que se buscaba influir el proceso electoral, Sí. afectar la imagen del gobierno, vincular al narcotráfico, salió la tendencia narcopresidenta, bueno, de narcocandidata y después narcopresidenta. Entonces, sí había una intencionalidad. Justo el día que aparecen los artículos de Tim Golden en ProPublica, Anabel Inside en la Crime Dolce Vele. en la Dolce Vele, Anabel Hernández, pues ese día comienza la campaña en redes contra el gobierno. Así es. Era otro momento, pero es muy similar a lo que sucede ahora, porque entonces, como hoy, se publican versiones, supuestos testimonios, entrevistas, análisis de documentos internos, de investigaciones del FBI, de la CIA, pero nadie sabe nada, no hay ningún hecho, no hay ninguna evidencia de concreta. nada, y sin embargo se especula con la existencia de una lista de políticos mexicanos que, bueno, pues nos regresan a los viejos tiempos donde Washington utilizaba la agenda del narcotráfico para presionar al gobierno mexicano, para sacarle ventaja y para ponerlo contra la pared, con evidentes intenciones intervencionistas. Ahora, pues, tienen otras modalidades y alcanzan, digamos, otros actores, pero curiosamente sí se confluyen los intereses de la oposición, que también está cabildeando en Washington. Hay personajes como el exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca, que es tejano, Sí. muy cercano al círculo de Trump, que estaría influyendo en que se publique y se está presionando porque es pública esta lista. Él, bueno, es perseguido de la justicia mexicana. Así es. Y bueno, pues creo que lo que hay que ver aquí es qué intereses hay, ¿no? Detrás, qué intereses quiere Estados Unidos extraerle a México, aparte de amenazarlo con invadirlo por el narcoterrorismo. Porque siempre hay un interés, en todos los temas que hemos visto en los últimos tiempos de relevancia pública, hay un interés económico o un interés geopolítico. ¿La elección del Poder Judicial es un incentivo? La elección del Poder Judicial ahora se ha convertido en un tema de conversación de Fox News, de los círculos políticos en Estados Unidos. Ha habido algunos tweets donde se critica, digamos, esta incertidumbre jurídica que provoca la posibilidad, entre comillas, es lo que dicen, de que el crimen organizado o Morena se apoderen del Poder Judicial, quitándole, digamos, la independencia al Poder Judicial, que hoy, pues la verdad, pues ahí dirá la gente, pero yo creo que lo que menos hay es independencia. Hemos visto tan solo en las últimas 2 semanas jueces liberando delincuentes de alto perfil, criminales que se les encontraron armas en su posesión, que tienen listas de asesinatos en sus haberes y sin mayor recato los jueces los liberan por fallas del proceso, ¿no? Que eso es lo que siempre alegan. Entonces creo que sí hay un problema de querer vulnerar la soberanía nacional y de hacer ver la institucionalidad como muy débil. Acercarnos un poco a la idea del Estado fallido, que ese es ya otro momento que también hemos vivido en el debate entre México y Estados Unidos, que han utilizado esta idea para presionar a México, ¿no? Creo que estamos llegando, yo cerraría ahí, recuperando la vieja idea de Chomsky, de fabricando el consenso. Volvemos otra vez a la idea de construir una idea mediática, ahora con redes sociales, con bots, con campañas que orientan la opinión pública o que del plano difunden noticias falsas para desorientar la opinión pública, pero con una clara intencionalidad política y geopolítica. Entonces, creo que aquí lo nuevo es que también se están sumando medios formales, digamos, como el Wall Street Journal o el Washington Post, que publicó precisamente un reportaje la semana pasada diciendo que una jueza vinculada al proceso del Chapo era candidata
a ser jueza en claro. Ciudad Juárez. Y esa fue en portada. La primera noticia internacional en portada de la elección judicial es en el Washington Post, justo con esta idea de están eligiendo narcojueces, ¿no? Entonces, para devaluar lo que está sucediendo y para poner en entredicho esta democratización o este intento de democratización del Poder Judicial que está buscando México. Y no podemos, Krishna, eludir que también está este otro gran apartado, que es todo el juicio a los hijos del Chapo. Es decir, esta nueva oleada de especulaciones y de mentiras digitales y en prensa o en medios tradicionales, también se relaciona con esta muy extraña estrategia del FBI, del Departamento de Justicia, de, por un lado, anunciar una negociación con Ovidio Guzmán, permitir el acceso de 17 familiares de la familia de Guzmán Loera, del Chapo, al mismo tiempo que están insistiendo en que los grupos del crimen organizado sean catalogados como terroristas y que esto permita el acceso de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas militares incluso de Estados Unidos, ¿no? Pues una estrategia de Estados Unidos de contrastes y de contradicciones. Sí. Absolutamente. Y de absurdos. Porque, es cierto esta parte de me siento a negociar con Ovidio y negociaron lo que negociaron, que es claro que negociaron, ya hay varias versiones sobre eso de manera oficial. Pero también empiezas estos juicios o estos procesos. Hace unos días empezó un proceso contra la primera mexicana que van a una chica que detuvieron hace 15 días en Jalisco, vinculada al cártel de Jalisco Nueva Generación, y ahora la anuncian como muy platillo en Estados Unidos como la primera persona, en este caso mujer, que va a ser procesada ya formalmente bajo el cargo de narcoterrorismo, a la luz de la orden ejecutiva de Trump. Y eso es de estos días. Pero digo, o sea, sobrevendiendo un caso. Claro. O sobrevendiendo publicitario, propagandísticamente. Como parte de esta construcción que mencionas, Jesús, ¿no? Así es. Pero es eso, una campaña de contradicciones y de absurdos, tal vez. Ahora, esto también está teniendo unas consecuencias terribles en Sinaloa. Es decir, en el territorio donde estaban operando como un frente único, digamos, tanto los mayos como los chapos. ¿Qué estás observando desde esta dinámica que podemos ver? ¿Hay una intención de Estados Unidos de rearticular el cártel? Estados Unidos, creo, es una opinión muy, muy personal, negocia con criminales, con organizaciones, con individuos y los utiliza mientras les sirven para algo. Sí. No sé si en esa tesitura el cártel de Sinaloa le sirvió en algún momento y ahora ya no le sirve. Es claro que estamos viendo una reorganización, como ha sucedido con otras organizaciones criminales, que de pronto desaparecen o caen los liderazgos. Estamos viendo una reorganización y este enfrentamiento entre estas dos facciones. Y seguramente estas negociaciones que están haciendo esas facciones con antiguos aliados o con antiguos enemigos. Así es. Pero sí hay una reorganización y creo que sí tendríamos que poner el foco sobre la actuación de Estados Unidos. La actuación a partir de sus hechos. El secuestro del Mayo Zambada. Así es. Ese es un hecho que no han sabido o que no han querido explicar. Así es. Que no han querido explicar. Un hecho ilegal, además, un delito. Claro, y que si lo llevas al extremo, podría poner en una pena de muerte a un ciudadano mexicano, más allá de su situación legal de aquí en México. Así es. Ante una pena de muerte. Así Ese es el extremo, ¿no? Pero hay que juzgar, hay que evaluar y hay que observar los hechos de Estados Unidos como ese. Y el otro caso es Ovidio. O sea, Ovidio, extraditado por el gobierno mexicano a petición de Estados Unidos, pero que ahora, pues prácticamente va a tener un esquema de negociación favorable, ignorando el propio tratado de extradición. Así es. Y negociaciones como ha sucedido antes con el hijo del Mayo. Así es. Con el Grande. Así es. O sea, hay un desfile ahí de personajes de crimen organizado que terminaron negociando algo, confesando algo y terminaron incorporándose a estos sistemas de testigos, ahora tienen otros nombres, colaboradores, protegidos, como sea, pero están negociando. Entonces, ¿cómo dices que combates fuertemente a la migración, a los grupos organizados, al tráfico de lo que sea, pero estás negociando con unos criminales?
y permites la entrada migratoria de 17 personajes o personas que podrían estar vinculadas a algo que tú estás criminalizando de antemano, ¿no? Exacto. Jonathan, ¿cómo ves toda esta estrategia? No solo como un dato de lo que decía Jesús de los jueces, 200 fallos a favor de criminales liberaron a 100 presuntos criminales que hoy están en la calle por estos 200 fallos De jueces mexicanos. De jueces mexicanos, evidentemente. Y lo que ellos dicen, la elección al Poder Judicial va a traer como el imperio de los narcojueces, pues más bien es el mundo al revés, ¿no? Es decir, ya estamos en ese imperio en donde los jueces protegen abiertamente, y no solo los jueces, estamos hablando de incluso ministros que protegen a delincuentes, lo decía el presidente Andrés Manuel, presidentes de cuello blanco y criminales de cuello blanco y también criminales de lo que es el crimen organizado, delincuentes del crimen organizado. Yo veo ahí también, con lo que decías, si Estados Unidos estaba como en una reorganización de las células criminales, es evidente que, por ejemplo, la Malliza está ahora aliada ya con el cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, el debilitamiento. ¿Es evidente? Sí, es evidente que ya hay incluso hay varios lugares ya en los estados en donde la alianza entre este grupo, que es evidentemente un grupo que está o formó parte de todo el cártel de Sinaloa, ahora ya también tiene esta alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. Es como una reorganización de estos cárteles. Importante ver cómo desde el gobierno de Andrés Manuel y ahora con la presidenta ha habido no solamente un desmantelamiento al cártel de Sinaloa, por primera vez estábamos hablando con Andrés Manuel de un real desmantelamiento de ese cártel tan poderoso, pero a la par sin dejar al lado el crecimiento y mermando la capacidad también de poder que tenía el cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, atacando no solo a uno, sino a ambos. Con respecto a cómo yo veo esta situación, yo veo que hay que dividir en dos. Hay una guerra sucia al interior, pero sí creo que hay un hostigamiento y un acoso abierto de Estados Unidos en contra del gobierno mexicano. Pero en México hay una guerra sucia provocada por los vacíos de información de Estados Unidos. Decía, se hablaba aquí lo del secuestro del Mayo, ¿no? Ese es un vacío de información con una clara estrategia desde Estados Unidos para debilitar o golpetear y desestabilizar al gobierno mexicano. La consecuencia de eso fue el crecimiento exponencial de violencia en Sinaloa, desapariciones forzadas, asesinatos, que habían venido debilitándose de manera muy estratégica y quirúrgica por parte del presidente Andrés Manuel. Desmantelamiento de la base productiva del crimen organizado en Sinaloa, el desmantelamiento de estos laboratorios, quirúrgicamente y estratégicamente también el ir capturando a las personas de logística, a los jefes de seguridad de los principales líderes de Sinaloa. Y habíamos visto todo eso. Después viene el secuestro del Mayo y lo que provoca es esta cuestión, este terremoto al interior de nuevo de Sinaloa con ese objetivo. Pero en México ese vacío de información se aprovecha para la especulación, para la guerra sucia, para justamente decir hay un pacto criminal, narcopresidente Andrés Manuel, ahora narcopresidenta Claudia Sheinbaum. Acordémonos que el secuestro del Mayo viene en la transición. Estábamos en el último tramo, y eso es estratégico, porque viene en el último tramo de Andrés Manuel y en el inicio prácticamente de Claudia. Por eso se hace ahí, en ese momento. Fue julio, ¿no? En julio. O sea, ya había pasado la elección. Ya había pasado la elección, pero estamos en la transición hacia Claudia. Entonces, ahí empezó también a ver esta guerra sucia. Otro ejemplo del vacío de información son los familiares. Justo lo que decías de Ovidio, ¿no? Es decir, no hay información más de eso. Simplemente hay una negociación entre ellos, pero nosotros no sabemos más de qué lleva esa negociación, por qué familiares pasaron a Estados Unidos, en qué condiciones, qué es lo que ha estado hablando los hijos del Chapo allá en Estados Unidos, qué es lo que se está tramando. Pero en México se habla y da lugar a una guerra sucia de decir, ahora sí tienen videos, tienen audios y van a dar a conocerlos y van a involucrar a gobernadores, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, bueno, estamos en un festival de listas. Todo el mundo está sacando su lista. O sea, un loco por ahí, ex de 4T, no sé quién se le ocurrió meterlo, anda publicando una lista supuestamente de personas en las que está investigando. Una de esas expedientes es de Andrés Manuel. Bueno, ya muchos investigadores, periodistas que tienen acceso a la plataforma de justicia estadounidense rastrearon los números de expedientes y es mentira, no aparece Andrés Manuel en ningún lado. La lista... Pero no aparece ni siquiera ninguno de esos nombres. Ninguno de los nombres. Ninguno de esos gobernadores. Ninguno. Ahora, lo de las visas, otra lista también. Armando Guzmán, que
nadie puede tachar que es un corresponsal de la 4T, es ex corresponsal de TV Azteca en Washington, ahora es corresponsal de Grupo Fórmula. Con Pepe Cárdenas hace unos días se atacó de la risa y dijo, yo hablé de las listas que se están diciendo en México contra exfuncionarios o expresidentes y se rieron, o sea, mis fuentes se rieron, no es cierto, no hay nada de eso. Pero se utiliza muy bien esta estrategia en México porque tiene un sentido muy claro. Hay dos diferenciales de este régimen de la Cuarta Transformación con el antiguo, dos importantes. El económico, el cambio de paradigma económico, es decir, el gobierno de la 4T, primero los pobres, arriba los de abajo, abajo los privilegios, y el empobrecimiento generalizado del antiguo régimen, aunque muchos digan que Claudia es igual que Zedillo, ¿no? Y con estas comparaciones. Bueno, eso lo dijo una persona. Pero otras apoyadas por otras que estaban ahí también presentes. Y el asunto en este caso es como hay, o sea, no sé si se acuerdan de la Guerra Sucia de 2006. Andrés Manuel es un peligro para México en materia económica. Y se veía que caían las bicicletas, se cerraban los negocios. En 2012 siguió, en 2018 también. Pero la realidad en su sexenio es el fruto de eso. Hay 10 millones menos de pobres, estamos en los primeros lugares como nunca de bienestar social en todos los espacios de edad, desde jóvenes, en adultos mayores somos el número 1 de bienestar a nivel mundial, compitiendo con potencias. Es decir, esta guerra sucia se cayó. Y ahora ya no se puede decir que no es una diferencia. Así es. Sí. Ese insumo. Ese insumo, porque ya no pueden usar la crisis económica como un espantapájaros. Lo más paradójico, perdón, es que la lista nace de que quiere ser director de la DEA. Sí tiene una lista, pero que sirvió de base para el juicio del señor García Luna. Exactamente. O sea, es de otra época. Entonces están jugando con eso, que sí había elaborado una investigación de políticos, pero del viejo régimen en realidad. Y es la única lista que hay, que según la que sí se sabe. Así es. Y ahora el otro diferencial es el que las estructuras del crimen organizado, más bien el crimen organizado no forma parte de las estructuras políticas, económicas y sociales del antiguo régimen. Sí eran en el antiguo régimen por ejemplos claros. A ver, económica, la red de lavado de dinero impresionante en donde están inmiscuidos pequeños, incluso sin saberlo, muchos pequeños empresarios no saben que trabajan para el cártel Jalisco. Bueno, en Estados Unidos están preocupados porque los están vinculando a la red del huachicol, exactamente, al lavado de dinero, porque en realidad el negocio está allá en Estados Unidos, no está aquí. El lavado de dinero se hace en Estados Unidos. Es una red con empresas y bancos estadounidenses. Impresionante. Y no solo en Estados Unidos, con otros países a los que los cárteles trafican droga. Por ese lado está ahí, hay base económica. La base social evidente. El reclutamiento forzado de jóvenes por esa política económica del pasado, de desesperanza de los jóvenes para reclutarse en las filas del crimen organizado, que más es perverso, porque lo que hacían era justamente ponerlos como carne de cañón, eran los primeros que morían, pero también era estratégico, porque si capturaban a esas personas, no tenían más información del cártel, eran personas que eran reclutadas, que no sabían más del cártel, entonces tenía estrategia. Y en lo político, pues cuántos narcopolíticos reales del antiguo régimen, presidentes municipales, el propio presidente Calderón, los gobernadores. Jonathan, los jefes principales de los cárteles en México fueron agentes de la Policía Política Mexicana, de la Dirección Federal de Seguridad. Y de la CIA. Y vinculados a la operación de Irán Contras, el uso de la cocaína y el negocio de las drogas para financiar una guerra en Centroamérica de los Estados Unidos con agentes estadounidenses de la CIA que utilizaban el territorio mexicano, utilizaban a la policía mexicana, utilizaban a los narcos mexicanos para entrenar paramilitares en Centroamérica, para financiar esa guerra, y que después fue un escándalo. Pero esas redes financieras pues también continúan. Esas nunca se han esclarecido. Y para el tráfico de armas. Así es. Y tráfico de armas, que ese todavía nos falta un... Pero bueno, el unir que tanto Andrés Manuel como Claudia son iguales a los anteriores, cuando es claramente lo que se está viendo ahora con estos desmantelamientos. Yo soy muy... insisto mucho en el desmantelamiento de la base productiva, porque eso es muy importante, es un indicador muy grande de no impunidad y de verdaderamente combatir a los cárteles. Y creo que en este sexenio lo que va, la disminución de casi el 25% en homicidio doloso, es verdaderamente un paso alentador hacia la pacificación. Entonces creo que esa es la intención también al interior de la guerra sucia, que no haya diferencia. Son lo mismo, son narcos ellos y son narcos también Andrés y también Claudia o sus gobiernos. Y hacia eso va. Para una reorganización en función de los intereses pero Estados Unidos, de las agencias de Estados Unidos. Unidos. Lo de Estados Unidos es más allá de lo que nos podemos reír de las listas, O
O sea, lo de Estados Unidos es un hostigamiento y un acoso real Exacto. a la presidenta y al proyecto de nación que gobierna desde 2018. Así es. Vamos a un corte y empezamos con Karen. Que Claro. ahorita sí ya no te dejamos hablar, pero ahorita vas a... Nos vemos en unos momentos. Regresamos. Regresamos a Debate Público. Estamos armando las piezas de esta contraofensiva, o más bien ofensiva, en un segundo momento muy intenso de prácticamente los mismos medios, los mismos actores, aunque ya el asunto está medio descuadrado, pretendiendo imponer una agenda de percepción mediática y una especie de amenaza de que ahí viene el lobo de Estados Unidos que va a limpiar de narcopoder y narconegocios a México, cuando en realidad está exactamente al revés. Es ahí donde está el verdadero problema y el dilema. Karen, de todo esto que platicamos, ¿cuál es tu punto de vista? Ahí viene el lobo que se quiere comer a la oveja negra que somos nosotros. Exactamente. Siendo que es una antítesis tremenda. Hace unos minutos mencionaba Jesús algo que es bien importante. Se mencionaba que hoy todos sabemos todo. Y sí, en efecto, ¿no? En la era de la posverdad, todos conocemos todos, pero a la vez nadie sabe ya nada. O dicho de otra forma, al haber tanto flujo de información, resulta cada vez más complicado discernir qué es cierto, qué no es cierto, y tener pues una base mucho más sólida de qué es lo que está pasando verdaderamente en... Estás describiendo la esencia del trumpismo. Sí, es que es justo lo que se está apelando desde Estados Unidos a nuestro país, pero que también ya se habían tenido ciertas prácticas mal hechas y con resultados pírricos Sí. en años previos. Y bajo esa lógica, una de las formas más eficaces de saber o empezar a buscar estas rutas es con la trazabilidad. ¿Quién dice qué? Ya sea persona, ya sea cuenta, ya sea medio, y quiénes están reproduciendo eso que se dijo. Sí. Me pareció que la gráfica que se presentó es muy clara, porque la podemos vemos ver la otra vez, por favor. dispersión. Vemos la dispersión de las cuentas madre y los diferentes bots, las diferentes usuarios que están reproduciendo, que están reproduciendo. Este enjambre, ¿no? Es que es muy claro el Son mismos del entenderlo. narcopresidente. Así es. Las Y mismas fíjense, cuentas, ¿no? en este tipo de activaciones, desde las redes sociales, desde el marketing, es algo muy común que se utilicen, ya sea en empresas, en organizaciones, pero ahora también lo estamos viendo como una herramienta para propagar fake news y para generar una narrativa que busca quitar crédito, legitimidad al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo funcionan? Hay dos mecanismos. El primero es el más orgánico, si lo podemos denominar así, que no es tan orgánico porque se tiene incidencia en quienes están participando. Queremos posicionar un hashtag, tacita feliz. Se manda desde una cuenta, sale desde la cuenta madre. Se manda a diferentes grupos, a diferentes redes, para que las organizaciones o cuentas afines las empiecen a reproducir. Sí. No se tiene un impacto mayor en este caso al inicio, pero a la larga se posiciona ese hashtag, se posiciona esa palabra y ya entra dentro de los algoritmos y las cuentas de las diferentes redes sociales. Esa es la primera. La segunda es con estas famosísimas granjas de bots. Sale este hashtag, la tacita feliz otra vez, y de un momento a otro ya vemos que miles, cientos de cuentas están reproduciendo lo mismo, de forma orgánica según ellos, pero pues con una intención detrás de esto. Este es el mecanismo que se ha utilizado en los medios digitales para posicionar narrativas y que después resulta mucho más fácil explicar desde los medios de comunicación o potenciar ese mensaje porque ya está dentro de las redes sociales. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Antes podíamos identificar fácilmente a estos bots porque eran cuentas creadas con muy poco tiempo, que no tenían seguidores, que no tenían
ningún tipo de interacción más que este tipo de publicaciones orientadas. Ahora ya estamos viendo que se trabajan mucho más estas cuentas para que parezcan o sean más verídicas a que son cuentas tengan de una personas. apariencia de verdad. Ajá, ya se les mete más información, se les dan gustos, perfiles propios de una persona. Sin embargo, muchos de estos siguen siendo parte de estas granjas que están inflando y potenciando narrativas, hashtag, tendencias para que se refuerce. Por un lado, este ataque desde los medios, salen estos bombardeos mediáticos, pero a la par las redes sociales lo están potenciando. Y ya hemos visto estas experiencias, ya las hemos vivido, y sí, en efecto, es la temporada 2 de aquello que se vivió. A mí me hace llama un la año. atención, Jesús Ajá. y Karen, que sí están usando como que nuevos actores o voceros, Simón Levy, Sí. Marta Gareda, o sea, como que No, están... bueno, que el señor Ricardo Salinas Pliego Bueno, Salinas haya Pliego. sacado al staff de actores, conductores, Pati Chapoy. Así es. Vamos a hablar del comunismo, para hablar del pensamiento gramsciano, de cómo se lleva Ah, bueno, a cabo ya la están leyendo dictadura a del Gramsci, proletariado. Marta Gareda está leyendo a Entonces ya Gramsci. son expertos marxistas que explican cómo hacer el socialismo. Entonces, se trata de una campaña mediática donde se trajeron medios internacionales que nos quieren colar como mexicanos, La Derecha Diario, en fin, Sí. otros medios digitales aparentemente. ¿Qué es la derecha de perdón? Pues es una creación argentina, argentina-española, y que tiene que ver con Vox, como con la gente mileísta. Entonces, se trajeron pues, ¿qué será? Adefesio, porque ni siquiera es un medio de comunicación, que se dedica a hacer propaganda contra los actores políticos de izquierda, muy precisamente Podemos, el PSOE en España, y ahora, como les ha funcionado en esta guerra de bots, pues se lo trajeron, porque es la que siembra la mala información, la desinformación, las noticias falsas, que permiten esas conversaciones y esas activaciones. Pero yo creo que aquí lo interesante es que nos están regresando 50 años, están utilizando argumentos de la Guerra Fría, del miedo al comunismo. Así Aquí es. nadie está planteando eso. Ellos se quedaron en un discurso de 50 años y quieren construir el miedo sobre la base de que viene el comunismo en México y que Claudia Sheinbaum es la comunista, además que ni siquiera es mexicana, y le construyen toda una biografía en un periódico que creo que está bien la libertad de expresión, pero cuando se utiliza la información para atacar a un mandatario de manera calumniosa, pues el medio tiene que hacerse cargo, porque entonces se trata también de una línea editorial que, bueno, pues la gente tiene que identificar que ahora estamos viendo, y es ahí lo interesante del debate que hubo la semana pasada sobre el mensajero o el mensaje, Uy, sí. si los medios deben tener ética o no, o reproducir acríticamente todo lo que les llega. Porque hubo un debate sobre una fotografía De que un likes. medio público, sabiendo, porque se le dijo que esa foto no era lo que correspondía. Y todavía le pusieron un pie de foto que decía, en un camión del ejército, agentes del ICE, en un operativo de seguridad pública para desmantelar unos narcolaboratorios. En México. En México. Esa foto era falsa por lo que decía. Y el medio le agregó todavía un pie de foto más falso. Entonces, aquí el tema no es atacar al mensajero, sino ir al fondo. Esta información, esta guerra de información, estas campañas pagadas por el Homeland Security, por otros actores estadounidenses, para construir esta verdad mediática que justifique el intervencionismo, que justifique la presión al gobierno de Estados Unidos en México, pues creo que hay que evidenciarlo. Y aquí los actores políticos y también mediáticos, pues no pueden ser ingenuos de que somos Así solo es. mensajeros. Así Por eso es. yo recordaba a Noam Chomsky, que por cierto escribe en ese medio que es el que publicó esta foto, que habla de cómo se construye el consenso para justificar las políticas imperiales contra los derechos de los pueblos. Entonces, y para justificar guerras. Entonces, recordemos aquel adagio que dice que lo primero que se pierde en una guerra es la verdad. Pues aquí lo estamos viendo, que para justificar una guerra económica, para justificar una guerra de despojo y un intento de que cambie la política en México por designios o por intereses extranjeros, estamos viendo el uso de las redes y los medios con este propósito. Todos los actores políticos, como los periodistas, deben advertir estas campañas. Por eso es importante identificar
pues los argumentos. Vemos ahí entrevistado a Tim Golden como si fuera el paladín de la libertad de expresión, Como el si gran fuera él ya periodista, la fuente original. casi como el gran periodista que lo que diga es Sí. sagrado. Si no importa que lo que diga no tiene base, no tiene pruebas. Y ya es la segunda o tercera edición de un tipo de comportamiento periodístico que afecta a un país. Entonces ya hay una intencionalidad y un proceder periodístico pues que tiene que ver más con el uso de la información como estrategia política para los intereses de otro país. Pero además ese uso periodístico pasa al terreno político de manera tremenda y ahí es cuando se vuelve pues un hecatombe en nuestro país. O sea, este uso periodístico, claro que tiene detrás de él una línea editorial clara. Sí, eso ya lo sabemos, es algo claro que yo creo que también el medio que publicó esa fotografía lo tiene bastante claro. Sin embargo, aquí es importante apelar a que es necesario cada vez más tener una alfabetización digital que se vuelva y que se democratice para que todas y todos tengamos acceso a saber qué es lo que está pasando y cómo identificar lo que está pasando en este momento. Es sumamente grave que se apele y se busque quitar cualquier tipo de responsabilidad echándole o deslindando responsabilidad sobre la fuente. Creo que una de las grandes responsabilidades que tenemos hoy día es, si se va a citar una fuente, hacerlo tal cual. Y antes de hacer eso, investigar previamente y tener la certeza absoluta de lo que se está publicando, porque no es cosa menor que se estén publicando este tipo de situaciones en medios que han construido desde una posición ideológica definida, un prestigio, y que mucha gente va a creerle por esta historia y esta trayectoria. Es que delicada esa situación. hay una especie de intoxicación, ahora ya no es la intoxicación en las redes, sino la intoxicación en las redes pasándose a medios que son sólidos o tienen un prestigio de cuidar mucho su información, medios impresos o medios electrónicos. Pero es ya una estrategia de incertidumbre, es decir, en donde no sabes dónde está la verdad o dónde quedó la bolita, digamos. ¿Y en dónde estamos parados? Pero en el caso de la fotografía, del ICE, sí, del supuesto agente del a mí ICE. me pareció algo terrible que los defensores, y entiendo, además los justifico, en cierta forma, pues trabajan en la jornada, ¿no? Y ni modo que le echen a la jornada. Pero a mí sí me pareció terrible la defensa de echarle la culpa a la fuente, sobre todo cuando la fuente es la embajada de Estados Unidos. No, le echaron la culpa al gobierno por señalar que era falso, que sabían que era falso, y entonces estaban acusando al periódico. No, pues eso es el tema. Sí, o sea, no es el periódico aún así, que está en el banquillo de los acusados. muchos de los defensores dijeron, no, es que el problema fue la fuente, fallaron ellos, nosotros lo sacamos de ahí, de esa fuente que es la embajada. Pues claro, o sea, el punto es cuál es la fuente, y sobre todo cuando es la embajada estadounidense, pues creo que debería de haber un doble escrutinio de qué es eso, ¿no? De Así que es. viene de la embajada y que tiene un objetivo claro de también... Pero como poner era público el tuit, en esa redacción se supo, se les advirtió que esa foto no correspondía a la verdad. A sabiendas lo publicaron. Así es. Ese es el tema, solamente. Así es. Me quedé con algo hablábamos de ProPublica. Evidentemente hay intereses, hay intenciones. ¿Qué no hay? Pues este rigor periodístico. El ejercicio periodístico te ofrece varias posibilidades de retomar información de tus fuentes y de presentarlas. Pero ayer me quedé pensando en, pues, ¿quién está atrás de ProPublica? Una de las maneras de ver es a sus financiadores. A sus financiadores. 3. Fundación Knight, Fundación Ford y Carnegie Corporation. Fundación Think Knight... tankers conservadores. Sí. Fundación Knight, acusada de suplantación de identidad, de un fraude de criptomonedas en Argentina, una criptomoneda que se llama Rainbow X, con esquemas piramidales. Fundación Ford, la Ford de pronto ha sido acusada de estafa y me voy a correr un poquito más, de falsear, por ejemplo, la Ford, el tema de emisiones de contaminantes, como investigaciones. Y esta Carnegie Corporation está acusada en Estados Unidos de prostituir a universidades, financia programas universitarios, financia estudiantes, financia investigadores, y tal cual, hay investigaciones por prostituir a universidades y a la ciencia. Prostituir, dicen. Así es como lo califican. Pagarle las investigaciones a modo. Exactamente. Yo te pago y tiene que salir. Esos son algunos de los que están financiando. Ahora, la ProPublica. pregunta real en este debate es, ¿van a tener éxito? Porque en la primera temporada fue evidente
dinero que se le invirtió a esta estrategia digital y a esta persistencia de crear la idea de que hay un narcopresidente o que hay una narcocandidata, y no pudieron, al contrario, o sea, le fue mejor a Morena y a sus aliados que en el 2018, y ahora resulta que a la presidenta, a la que están atacando, sigue aumentando su popularidad. Es que la gente ya se dio cuenta del truco. Entonces ya, perdón, será Tim Golden premio Pulitzer y tendrá el prestigio que tenga, pero lo que está diciendo está afectando el prestigio de un país, la dignidad de un país, y con desinformación está queriendo afectar a su gobierno. Entonces, ¿qué sucede? Pues la gente ya ve como un intento de, digamos, de mala fe, de generar un intervencionismo en nuestro país, debilitar la institucionalidad para permitir que los intereses de ese país pues puedan fortalecerse, ampliar sus inversiones, su intervencionismo mismo en las políticas públicas. Les ha preocupado que también hay varios conflictos ahí con empresas estadounidenses que han destruido el medio ambiente, que han depredado y que están ahí, digamos, en los juicios y que también quieren beneficiar en este mar de desinformación. Yo creo que está claro, y por eso el llamado a la oposición de que no caiga en la trampa como de la prensa que quiere ser crítica, pero con los argumentos del imperio. No, creo que hay que cerrar filas en torno a los intereses nacionales, cerrar filas en torno al gobierno, sí ser críticas en lo que se hace mal, pero frente a los intereses exteriores creo que no hay manera ya sabemos de qué pie cojean, ya sabemos que lo que les interesa son los recursos naturales, ya sabemos que no les interesa la población, por eso ahora quieren castigar con el impuesto a las remesas, que es un castigo doble a quienes trabajan, y además ayudan a mitigar la migración, porque ahora que si bajan las remesas en el mundo, no solo en México, pues el número de migrantes va a aumentar, porque también es una manera de y el consumo en Estados Unidos va a disminuir. Pues hasta 100 mil millones de dólares, dicen, solo de los mexicanos. Exactamente. Ahora, la otra pregunta, ¿va a tener éxito, va a incidir en el proceso de la elección judicial toda esta campaña a la que han metido también el accidente del buque Escuela Cuauhtémoc? Es decir, es que de veras es delirante cómo quieren hacer el spin, o sea, a fuerzas vincular una cosa con la otra, ¿no? No dudo que quieran vincular también la desgracia de Jimena y de José, estos asesores de la jefa de gobierno de Clara Brugada, en el tema de la elección judicial. Son capaces. Sí. O sea, Ricardo Salinas Pliego es capaz de eso y de más. No, pues ya lo hizo, porque él está convocando a protestar y a no votar y a decir que hay que boicotear la elección. Como lo hizo en el caso de Paco Stanley. Y eso sí es campaña. Todos sus medios, los formales de TV Azteca y más los informales en las redes, más sus propias redes sociales, está convocando al boicot. Digo, tiene su derecho. No es un delito convocar al boicot, protestar por algo que no te gusta, por una política pública. Sí. Pero creo que la gente sí está viendo que la intencionalidad es política. Entonces ahí es donde yo creo que no va a funcionar. Sí, a mí me recordó hoy, leyendo los mensajes y la cobertura de los reporteros de TV Azteca, sinceramente me recordó el episodio de Paco Stanley, que me tocó vivirlo de cerca. Es decir, siempre hay como delitos de alto impacto mediático. El de Paco Stanley fue uno en 1999, junio de 1999, que le sirvió de instrumento a Ricardo Salinas Pliego para desafiar al Estado. ¿Sí? Para desafiar incluso el proceso electoral del 2000. Pero ni al Estado, al gobierno de la Ciudad de México, porque no se atrevía, a Cedillo no se metió con Cedillo, ¿verdad? Porque estaba en el proceso de estabilizar su empresa. Exactamente. Con dinero precisamente de origen oscuro. Así es. Yo creo que en la elección judicial es un proceso también de aprendizaje popular. No estoy diciendo que vaya a ser un fracaso, lo que estoy diciendo es que como todo proceso nuevo, que no estamos acostumbrados a tenerlo, pues no necesariamente va a tener el éxito que se está esperando, que tendría que tener, porque es un proceso también de aprendizaje y de involucramiento en temas que nunca habíamos estado involucrados, nunca lo habíamos hecho y apenas lo estamos haciendo. Bueno, de hecho no hay país que tenga un proceso electoral como inédito, es inédito. Entonces creo que es un proceso que va a llevar su maduración. Sí creo que va a salir mucha gente a votar, pero no creo que tenga tanta influencia
el boicot de Televisión Azteca y de sus comentócratas o de sus incluso los de Ventaneando, ¿no? Pati Chapoy, que está hablando a no votar por la elección judicial y esta campaña de no ir. Denise Dresser, que ya está llamando a anular el Ya voto. está Ventaneando ya también. Es que ya es parte, o sea, ya se mezclaron, ¿no? Las aguas El ahí espectáculo siempre. y la política. Exactamente, el infoespectáculo, que realmente eso es el trompismo. El trompismo es esta mezcla de infoespectáculo infodémico, o sea, donde tú no sabes en qué momento es reality o en qué momento. No, además construyen mentiras y sobre ellas se siguen como si fueran verdades. Así es, así es. Sí, no creo que tenga una influencia. ¿Tú crees que tenga directa. éxito? Yo creo que ni en el primer caso ni en el segundo va a funcionar. En el primero se apela justamente a pues un sentimiento que va más allá de cualquier diferencia política, que es la defensa de la soberanía nacional y del territorio pues que conforma nuestro país, y eso supera por mucho cualquier tipo de diferencias políticas que se tengan. En el segundo caso lo veo todavía más complicado porque es un proceso nuevo, es un proceso novedoso que además ha generado expectativas desde hace un año, cuando fue la campaña electoral, y que cuenta con el apoyo de la población. Ahora, lo que sí creo es que estas dos situaciones y todas estas campañas que están lanzando de manera permanente, reitero, son un llamado para que desde todos los espacios que se tenga que hacer, se refuerce todavía más la comunicación pública, la comunicación desde tanto gobierno, administración pública, pero también desde este proyecto y este movimiento que es la base social que dio y que da tanta legitimidad hoy a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Pero de que resulte efectivo, no lo creo. No, es que están intoxicando, eso sí, y sí están generando un problema en los territorios donde hay influencia y persistencia de los cárteles, ¿no? Así es. O sea, lo que está pasando en Michoacán ahorita con lo que están diciendo y también lo de Sinaloa es parte de esta también estrategia de desestabilización. No, por supuesto. Y van a agarrar cualquier cosa que les sirva quien se opone a la elección judicial, que como decimos, es inédito. Creo que muchos podemos estar de acuerdo en que una de las cosas que no hemos podido cambiar en el país es el Poder Judicial, es la impartición de la justicia. Si no nosotros conocemos a alguien seguramente muy cercano que ha tenido un tema con un juez, ha tenido un tema con un magistrado de injusticia. Vas a exigir la justicia y o sea, la justicia es para quien puede pagarla entonces, ¿no? Es un ejercicio inédito. Creo que lo que debemos hacer hoy desde estas trincheras es, en estos días que restan, es sí convocar a las personas y decir, oye, es importante que vayas y votes. Así es. Y si este sistema, si este modelo termina no funcionando como queremos, bueno, este es uno. Intentemos después otro, pero primero hagamos esto y salgamos a votar. Porque también, ¿qué apelan? Apelan a, es una elección muy difícil y son 25 boletas y no sabemos quién, y no hay nombres, no hay partidos, no hay nada. Pues sí, apelan a eso, pero creo que es importante colocar a las personas, decir, es importante que tú eres protagonista, tú serás protagonista en este proceso. Así es. Jesús, sobre la elección judicial. Bueno, yo creo que se trata de una reforma necesaria. Sí se requiere un cambio en el Poder Judicial. Sí, lo inédito y lo que espanta a los poderes fácticos es que pueda ser proceso democrático. Es decir, la justicia siempre que debe ser imparcial y autónoma, pero nunca rinde cuentas porque se ha construido además un modelo estadounidense. Recordemos que las reformas al Poder Judicial que inició Zedillo y que ha continuado y que se reforzó con los nuevos procedimientos que se aprobaron, pues es el modelo estadounidense y no funcionó. Entonces, creo que es importante este hallamiento del Poder Judicial y que se involucre a la población. Yo no lo veo mal. Puede ser imperfecto, puede ser que no sea la solución mágica, pero pues es una solución democrática, es civilizada y es transparente. Entonces yo creo que es favorable a que pues, se pueda buscar, además de la elección de los jueces, magistrados, ministros, pues hacer reformas a las fiscalías, porque las fiscalías también se volvieron autónomas, pero no le rinden cuentas ni a los ciudadanos, ni al Poder Judicial, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Ejecutivo. Entonces se han convertido también en una ínsula
susceptible de ser presionada por los poderes fácticos, el narcotráfico, los empresarios, los intereses políticos, y hemos visto casos de fiscales que tienen 10 años en Guanajuato, por ejemplo, Morelos, Jalisco. que están Jalisco. más que implicados, o bueno, hay señalamientos, Nayarit. hay investigaciones, y que además en lugares donde es de alto impacto de la violencia, ¿no? Donde la impunidad es todavía mayor que en el resto del país. Entonces creo que sí es importante este proceso, pero tiene que ampliarse hacia otras vertientes como la reforma a las fiscalías, los procedimientos. No estaban obligadas las fiscalías a abrir muchas veces, ahora ya están cambiando las leyes, para abrir, por ejemplo, en caso de feminicidio, carpetas de investigación, o en el caso de desapariciones. Hay muchos reportes de desapariciones que no tienen carpeta de investigación. Porque las Además, fiscalías no la han hecho mitad de nada. la mitad de las denuncias de desaparición no tienen carpeta de investigación. Es decir, no tienen identidad, no se están investigando y no se sabe quiénes son. Entonces, creo que es importante que todo eso se vaya acotando para poder combatir la impunidad de mejor forma. Así es. Jonathan. Algo con respecto a lo de los jueces y magistrados y ministros, que decía Jesús, no es como la varita mágica tampoco que solucione, pero creo que si nos equivocamos seremos nosotros los que nos equivoquemos, es decir, Claro. el pueblo será el que se equivoque y tendremos a través de esta vía democrática la posibilidad de cambiarlo después, y no que alguien imponga desde el poder y de los intereses extranjeros y los intereses criminales y los intereses económicos a sus magistrados, a sus ministros que los sustenten o a sus jueces que les ayuden, ¿no? Entonces creo que si nos equivocamos, vamos a ser nosotros. Y creo que eso es importantísimo, ya marca algo histórico y lo podemos solucionar la siguiente jornada en la que tengamos que cambiarlo, ¿no? Así es. Pero- Si un deudor de 62,000 millones de pesos al fisco, como es Ricardo Salinas Pliego, 62,000 millones de pesos, más que el presupuesto de muchos estados, está nervioso y está molesto por la elección al Poder Judicial, entonces quiere decir que vale la pena participar en la elección del Poder Judicial. Quiere decir que sí hay intereses que se están afectando, Claro. y que sí se está moviendo una estructura de poder muy cooptada ya por, pues por criminales de cuello blanco y de crimen organizado, ¿no? Sí, y es este deudor, pero también tenemos que desde Estados Unidos están preocupados por esta Claro, elección. por ¿Qué lo que decía intereses están detrás? Va a ser un ejercicio importante, inédito, que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestro país. Por primera vez en cuántos siglos vamos a tener la oportunidad de que se elijamos las y los mexicanos todos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y ahora también al Poder Judicial. La democracia no es perfecta y en esa imperfección sigo y soy fiel creyente de que es el sistema más perfecto, con todas estas imperfecciones que tiene, porque es elegido por las mayorías populares y porque justamente se nos da el derecho a nosotros o a acertar o equivocarnos, pero nunca desde la imposición y siempre desde la elección libre, ¿no? Creo Así que eso es. es lo importante aquí. Eso nada más un paréntesis. Todas las decisiones y que hemos visto, para que entienda la gente la importancia de esta elección, es que todos los despojos de playas, de tierras, de casas, Exactamente. de juicios laborales, de lo que se imagine uno que pasa en los tribunales, esas injusticias que son avaladas por los jueces, no hay manera de poder combatirlas porque tienen la última palabra. Así Y es. no solo Así es. eso, sino que además hoy en día son irremovibles. Hasta esta reforma judicial, una vez nombrado el juez, era juez para toda su vida. Entonces, Exacto. ahí por eso estaba lleno de familiares y de amigos. Todo un poder judicial confiscatorio de los que menos tienen va a cambiar. Yo nada más cerrar que es momento de que el Poder Judicial, los jueces, magistrados, ministros, rindan cuentas a la ciudadanía, Claro. no a ellos mismos. Así es, pues ya se nos acabó el tiempo, compañeras, compañeros. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por seguirnos en Debate Público. Nos vemos en la siguiente emisión. Gracias.